¿sabes lo que uno aprende? Nadie te estafa. Eres tú que te dejas estafar. Cuando estás en tu zona de confort, no, yo confío en él. No es yo confío en él. Cuando tú haces un negocio, tienes que hacer la debida diligencia. Tienes que ver los números. Aunque sea tu papá, tu mamá, tu abuelita, no quiere decir que hay desconfianza, pero como decía Ronald Reagan, ¿no? Confía, pero verifica. Eso es. Entonces, esos han sido dos errores que me quitaron velocidad, pero que los agradezco, porque si no, lo que venía después era más grande y sabe Dios cómo hubiera terminado si no hubiera recibido esas bofetadas del mercado. ¿Cuál ha sido ese error o dos errores principales que ha cometido usted que casi lo llevan a la bancarrota y lo ponen en una situación incómoda, económicamente hablando, ya sea en el negocio o incluso que tal vez pudo haber afectado la vida familiar? Sin duda, las malas juntas. O sea, cuando tú emprendes, tú necesitas crear un buen ecosistema alrededor tuyo. Necesitas tener un buen equipo en el acompañamiento, equipo de trabajo, y saber a quién llamar para pedirle un consejo. Entonces, el error que yo he tenido a veces ha sido de confiar en personas que no estaban preparadas y me llevaron a perder mucho dinero porque somos el producto de nuestras decisiones. Entonces tú con la mala información puedes tomar la mejor decisión que te va a conducir a un precipicio. ¿Por qué? Porque tomaste la mejor decisión con la información que tienes, pero la información es falsa, no es correcta. Entonces yo creo que es muy importante rodearse de personas más inteligentes que uno. Eso significa muchas veces cambiar amigos, aunque suene duro. Yo eso es lo que he hecho. He cambiado de amigos, tengo amigos que están enfocados en ser mejores, no materialismo, porque son personas muy leales, espirituales, pero que continuamente están evolucionando. Pero hay otras personas que continuamente están retrocediendo y le echan la culpa de la pandemia, a su suegra, a Putin, al mal tiempo o a las elecciones. Y la vida no es así, porque nadie triunfa poniendo excusas, ¿no? Entonces creo que una de esas cosas es rodearse de personas más inteligentes que uno, buenas personas. Número uno. Y número dos, un gran acierto en mi vida, el tener como mentor a Robert Kiyosaki, porque eso me dio estructura. Entonces, un verdadero maestro te da mucha velocidad en la vida. Tú, cuando tienes un buen maestro, en un año puedes hacer el dinero que no has hecho en toda tu vida. Tú sabes cómo, por ejemplo, estoy trabajando contigo, estoy trabajando con Alejandro Cardona, ¿no? ¿Cómo nos va? Súper bien, no nos va bien, nos va súper bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie está pensando en el dinero, uno está pensando en cómo servir mejor. Ahí es donde se crea la solución a problemas y ahí es donde uno va saltando, va brincando al siguiente nivel. Claro, totalmente de acuerdo con eso. Y quiero que me des un ejemplo, ¿verdad? Quiero que me des un ejemplo de cuando tal vez una persona alrededor tuyo te dio una información falsa y una decisión que tú tomaste basado en esa información falsa y cómo entonces te recuperaste. Porque tal vez una persona que diga, mira, lo que suena es muy bonito, lo entiendo conceptualmente, pero quiero puntualmente en ejemplos, ¿verdad? Tal vez en la vida de Fernando, te puedo decir un montón en la mía, que te haya pasado y cómo te recuperaste. Fíjate, una de las cosas más difíciles es, por ejemplo, cuando tú confías en alguien, ¿no es cierto? Pero no tienes estructura. Se me vienen dos cosas a la cabeza. Yo tenía un empleado que supuestamente era muy buen vendedor. Bueno, se le presentó un problema que quería comprar una casa, él vendió su casa, ¿ok? Y cuando vende su casa le ponen un link en la IRS porque tenía una deuda de no pago de impuestos acumulada y resulta que no tenía dónde poner a su familia, ¿no? Entonces di la cuota inicial para la casa, ¿no es cierto? ¿Cuál fue mi error? Sin ningún papel, ¿no? Y le puse el 30% de down payment. La casa había duplicado su valor y no me pagaba.
y yo no figuraba en el título. Y después se fue de mi compañía, ¿no es cierto? Mejor dicho, lo eché. Me pasé como 1 año y medio, 2 años, que me desgastaron mucho, ¿cómo se llama? Y eso me sentía mal cuando mi abogado me decía, ¿cómo has sido tan idiota de no ponerte en el título? ¿Qué control tienes? ¿Qué documento? Nada. Era porque, por ejemplo, cuando yo me pongo de acuerdo con algo, con Robert Kiyosaki, nos damos la mano. Ese es nuestro contrato. Pero eso es el 0.001%. La gente, cuando hay dinero, cambia. ¿No es cierto? Esa fue una. La segunda, a una persona muy conocida, le compré los warehouses en Utah. Creo que te había contado eso, Sí, sí. ¿no es cierto? Entonces el precio era de $100 por pie cuadrado, ¿no es cierto? Yo le pagué, sin saber, $150 por pie cuadrado, con la promesa de que él me lo rentaba de regreso. Con eso me conquistó. Entonces lo que me estaba pagando la renta era con el dinero que yo le había pagado de sobreprecio. Tú dices, qué idiota que fui, verdaderamente. O sea, ¿sabes lo que uno aprende? Nadie te estafa. Eres tú que te dejas estafar. Mm. Cuando estás en tu zona de confort, no, yo confío en él. No es yo confío en él. Cuando tú haces un negocio, tienes que hacer la debida diligencia. Tienes que ver los números. Aunque sea tu papá, tu mamá, tu abuelita, no quiere decir que hay desconfianza, pero como decía Ronald Reagan, ¿no? Confía, pero verifica. Eso es, ¿no? Sí. Entonces, esos han sido dos errores que me quitaron velocidad, pero que los agradezco, porque si no, lo que venía después era más grande y sabe Dios cómo hubiera terminado si no hubiera recibido esas bofetadas del mercado. Entonces, ahora quiero hablar de la parte, digamos, de éxitos, ¿verdad? Sí. Hoy en día ayudas a cientos y cientos y cientos de personas alrededor de todo el mundo, latinos, emprendedores, personas que tienen un trabajo regular o normal, Sí. a alcanzar la libertad financiera. Sí. Hay algunas personas que se te vienen a la cabeza que han sido éxitos que tú dices, wow, increíble como esta persona hace unos cuantos meses atrás no tenía educación financiera, lo mucho que ha cambiado y hoy en día tiene esto. Sí, por supuesto. Tengo, por ejemplo, una chica mexicana que tenía un gimnasio artesanal, creo que tú la conoces, tenía un gimnasio con sus latas. Tú has visto el video, Sí, te has sí. olvidado ahora, pero ahora ya tiene su gimnasio a todo meter y está abriendo el segundo, Wow. está escalando su negocio. Tengo a Juan en México, por ejemplo, que tenía o tiene su taller de automóviles, estaba mal, ya lo levantó y ahora está abriendo otro taller en un terreno que él tenía comprado pero que no le producía nada. Tengo muchos emprendedores, por ejemplo, que ven multiplicarse sus ingresos, que no participan en negocios que les han propuesto porque se han dado cuenta que van a perder el enfoque, ¿no? Cosas tangibles ahí en los testimonios. No me gusta, como se dice, vanagloriarme, ¿no? Pero sin duda, la gente que está en la mentoría está evolucionando. Probablemente es también porque, no probablemente, sino se debe a que están ejecutando y tú ves en las sesiones cómo, sin que les diga nada, ellos cuentan sus testimonios, ¿no? Y eso llega pues al alma, ¿no? Claro. Es algo indescriptible. Cuando tú puedes servir a la persona, es mucho mejor que recibir un pago, porque es una satisfacción que va directo al espíritu y eso me hace sentirme con toda humildad orgulloso de poner un granito de arena en los años que Robert Kiyosaki me ha dedicado para poder compartir sus enseñanzas. Sí, eso me gusta mucho. Y bueno, otro testimonio. Tu que papá, mira, está ahí también. También mi papá y yo también. Es decir, antes de conocerte y antes de implementar las cosas que tú enseñas, yo producía mucho y gastaba mucho. Eso es lo interesante del caso. Y lo aprendí también con el juego de cash flow, que no importa la cantidad de dinero que tú tengas o que tú generes, eso no va a Claro. determinar si tú vas a ser financieramente libre o Sí, no. sí, Es qué tú haces con el dinero y cómo lo manejas. claro. Porque en mi caso, yo producía $100,000, $200,000 mensuales y la misma cantidad se iba para afuera. Sí, Y no fue hasta que creé, como tú dices, estructura, procesos, sistemas, sí. que
empecé a crear activos que nunca ni siquiera vi. Claro. Así que tengo que darte las gracias a ti por eso. No, con gusto, con gusto. Porque todas las semanas me dicen, no, José, así, así, así. Paso así, 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 así. Entonces, si Para hubiese- comenzar, ya entiendes un estado financiero, Correcto. ¿no es cierto? Entonces, Lo veo todos los días, lo primero que veo cuando me levanto es eso. es una maravilla. Claro. Porque yo diría que lo que te veo a ti, lo que veo en ti es que antes estabas en piloto automático con hábitos negativos, desde el punto de vista financiero, a eso Sí. me refiero. Y ahora te veo alerta, consciente, más bien interesado. Fernando, tengo el dinero, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ya tengo estos activos, o sea, ya sabes que tienes estos activos. Ya tu mente, una vez que tú ves lo que es un activo, ya no hay camino de regreso. Sí. Ya no hay, ¿no es cierto? Y no solamente es eso. Por ejemplo, tu novia, con quien simpatizo mucho, María, ¿no? Me decía, y vamos a decirlo como un caso verídico porque es loable. Ella me decía, Fernando, en todo este proceso que estamos haciendo para el evento, ella es mi brazo derecho, la que articula, todo, ¿no? No me cobra $1. Me dice, lo que quiero es estar a tu lado y aprender. Entonces yo le acabo de dar una beca para una mentoría, ella va a ingresar, porque eso lo quiere aquí, no quiere dinero, quiere aprender. Entonces, ese hambre es el que yo tuve cuando me paré al lado de Robert Kiyosaki, ¿no? Eso me toca la fibra y te da todo el deseo de, no importa cuánto tiempo le voy a dedicar a María, ahí voy a estar, porque sé que ahí no estoy perdiendo mi tiempo. Lo va a hacer y lo va a hacer en grande. Entonces, las personas usualmente piensan que para alcanzar la libertad financiera se necesita tener mucho capital para invertir. Sí. ¿Qué tú le dirías a esa persona que dice, Fernando, yo no sé cómo empezar, necesito mucho capital para poder invertir, necesito mucho capital para poder conseguir mi libertad financiera? Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale click aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.